Y 3 minutos de la mañana y trasladamos nuestra señal hasta Madrid, España. Profesor, buenos días. Buenos días, señora Flor Miranda. ¿Me escucha Bienvenido. bien? No, no tan bien, pero se le escucha. No, No, ¿cómo así? Como no tan bien, pero se escucha, no entiendo. ¿O no me escucha o sí me escucha? se escucha bien, Flor. Señor Gonzalo, buenos días. Buenos días, profesor. Y Melissa, ¿por dónde anda? Buenos días, Melissa. Aquí estoy. Buenos días. Con muñequito de nuevo. Muñequito, qué muñequito. Profesor, tiene que darle swipe a la derecha. Ah, ya le di yo no sé qué cosa, pero ya ahora sí le di. Señor Leonardo, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Melissa, Flor, Gonzalo y a la audiencia que nos ve y nos escucha a esta hora. ¿Cómo están? ¿Cómo está el mediodía en Madrid? Muy fresco realmente. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia de lo que esta gente acá pasó en esta ola de calor. Más temprano había como 17 grados, no, 18 grados. Ya ahora, cuando es la 1:34, ya va por 25 grados, pero sopla brisita agradable. Me impresiona, no porque no lo haya visto antes, yo había estado antes en Madrid, pero post pandemia me impresiona la cantidad de turistas. Primero, la cantidad de turistas que naturalmente recibe este país, ¿no? Millones de millones. Segundo, con el tema de que mañana es lo de la marcha del orgullo gay, o Pride, no sé, yo no sé cómo se llama, al final de la historia no sé cómo se llama el evento. Eso pues incrementa otro turismo adicional que se percibe en la calle, se perciben los comercios que se identifican con la bandera y todo lo demás. Así que sí, y todo normalito, normalito aquí hoy en Madrid. Le voy Recuerde, a decir profesor, algo. Ajá. recuerde que Recuerda que España es el segundo país con más visitas de turistas en el mundo, ¿no? El primero es Francia, luego le sigue España, siempre estamos 1-2. O sea, se sí, turnan, se cambian. El año pasado visitaron España 71 millones de turistas. Wow. no me jodas. Y eso que falté Y yo. bueno, porque además tiene la particularidad, Gonzalo, que sí, tiene Madrid, pero es que tiene otras ciudades también que son atractivos turísticos, ¿no? Por supuesto. Barcelona, Sevilla. Lo de Sevilla en Semana Santa dice que simplemente es a otro nivel. Cristi, buenos días. Buenos días, profe, Gonzalo, Melissa, Leo, Flor. Un gusto estar aquí. No, pero también es buenas Dígame, tardes para ella, ¿no? Para mí es sí, buenas tardes, 2:30. Para el Para mí profe. no hay nada de diferencia. óigame, Gonzalo. Señor. Bueno, y Cristi, que está por este lado del Atlántico. Yo estaba muy impactado, como creo que está el mundo, viendo las protestas en París. Bueno, mentira, en Francia, no en París, porque hay varias Ujú. ciudades que... Pero esta mañana, viendo los informativos acá, entrevistaban a un francés, no alcancé ni a saber quién era por nombre, ni qué especialidad tiene. Y este tema de estas protestas parece que va a derivar, entre otros temas, va a derivar en el problema migratorio. Este especialista, un francés evidentemente, pero un español muy claro, decía, no, es que hemos perdido las calles, hemos perdido porque esta migración ya está insostenible. Parece, y cuidado que no es una justificación, no es una justificación, pero el muchacho al que le disparan no era no venía de ser monaguillo, no venía de ser monaguillo. Y es un menor de edad, pero según dice el señor, con historia. Tan es así que dice, bueno, pero es que si ya la ley, si en Francia se hubiera modificado la ley con respecto a los menores, este muchacho estaría en la cárcel hace rato. Parece que el muchacho tiene su prontuario, por lo que le entendía el señor este. Y luego, la mamá del muchacho, a quien yo entiendo, lo que hace ahora es llamar a convoca a una manifestación de protesta. No ayuda mucho, ¿no? No ayuda mucho.
Entonces la pregunta, y yo me lo hice desde el primer día, y yo, bueno, pero ¿quiénes son los que están protestando? Porque, ojo, que la protesta es válida, no puedes, ninguna sociedad puede admitir que graciosamente los policías anden de gatillo alegre en la calle. Ninguna sociedad puede, en estos tiempos modernos menos. Es intolerable, es insostenible, es impresentable que la policía ande de gatillo alegre. Dicho eso, lo que no se ha podido, o no se ha, yo por lo menos no lo he visto, cuál es el contexto de qué fue lo que ocurrió más allá de la imagen del carro que para y el carro que trata de irse y el policía que dispara allí mismo. ¿Qué pasó antes de eso? Bueno, Básicamente, este personaje esta mañana pues daba su versión, ¿no? a ver, todo lo que usted dice es cierto. Y todo lo que se vive en Francia con respecto a ese sentimiento xenófobo en contra de la comunidad árabe, eso se viene sintiendo y se viene hablando del tema desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Sobre todo además por el tema religioso. Cómo ha ido creciendo en Francia el porcentaje de la comunidad musulmana, un debate que ha sido además trasladado hasta las altas esferas del poder liderado en este caso por Emmanuel Macron. A ver, el punto es, profesor, que lo que dice la madre de Nael, que es el nombre de este joven, es: a mi hijo lo mataron porque era árabe. Eso es lo que dice la mamá del joven. El policía de 38 años le vio la cara a mi hijo y le disparó por ser árabe. Yo no culpo a la policía, yo culpo a la gente que ya está detenida. Y a partir de allí se han dado todas las protestas, incluso creo que fue ayer, ella lideró una de las marchas en contra de lo que había pasado eh, eh, para con su hijo. Lo cierto del caso es que, como yo le decía a Flor, profesor, el señor Emmanuel Macron ya ha hablado, dijo: Sí, yo estoy a favor de la familia, a favor o con la víctima. Yo condeno lo que hizo la policía, yo condeno el actuar de la gente. No obstante, no se justifican los actos vandálicos y de violencia que se están para viviendo en nada. todo el país. No hay una desproporción. Bueno, primero estamos hablando de una vida humana, pero hay una desproporción entre la protesta por la acción de la policía y el haberle quitado la vida al joven y lo que se está viendo. Hay una desproporción, objetivamente la hay. Y bueno, entonces Macron, al igual que la primera ministra de Francia, han salido lanza en ristre contra el policía. Obviamente se entiende con el ánimo de aplacar a la población, pero a ver, no hay que justificar lo actuado porque es una vida humana, pero que también hay que entender qué fue lo que pasó antes. Cuidado, me preocupa por lo que veo, y esas olas pueden llegar hasta nuestras playas. Me preocupa que estos temas deriven en una discusión de un problema humano real, cada día más marcado, como es el tema de las migraciones, y como consecuencia de las migraciones, entonces, exacerbar la xenofobia. Eso es lo que me preocupa. Yo creo que, o sea, aquí hay varias cosas que rescatar. Obviamente, yo creo que el tema de las protestas se está mezclando dos cosas a la vez. Esto no, o sea, si uno va viendo las estadísticas, y creo que la Policía de Francia, como reporta The Economist, no tiene estadísticas realmente de cómo, o sea, cuáles las etnias de los arrestos que hacen. Pero hubo un estudio que salió el año pasado diciendo que la policía francesa tenía unos problemas de lo que llaman como unconscious bias, de estar, o sea, más predispuestos a arrestar o usar mayor fuerza contra personas de ciertas religiones, de ciertas etnias. Este era un problema que ha ido escalando en Francia, que es mucho menos común el uso de la fuerza por la policía, a pesar de que la policía en Francia sí está armada, a diferencia del Reino Unido, que ha venido escalando, sobre todo en este tipo de barrios en donde la gente, donde bueno, hay problemas típicos de barrios de ciudades grandes, donde hay problemas de pobreza, de no incorporación a la sociedad y tal, que viene creciendo en Francia. Además,
se mezcla con otro sentimiento, y es que si nos acordamos hace recientemente, los franceses no estaban particularmente felices con Macron, y se está uniendo por lo menos el sentimiento pues antirracista de las protestas, que no tienen ningún tipo de proporción, van como 600 arrestados, con también el sentimiento descontento. O sea, la situación en Francia está con el gobierno, o sea, cualquier mecha puede prenderle a Macron la situación, porque él ahorita mismo tiene un control bastante, una popularidad muy baja. Y el tema, como decía el profe, el tema de las migraciones es algo que en Europa lo hemos estado hablando, lo hemos estado discutiendo ya casi por más de 10 años, desde que pasó la primera gran ola migratoria por la guerra de Siria, y que, bueno, está prácticamente en los titulares de todos los países europeos. Justo ayer estuvo acá también en los titulares por el plan del gobierno de mandar las personas que vienen pidiendo asilo a Ruanda. O sea, el gobierno está llegando a un acuerdo con Ruanda que le va a pagar a Ruanda para mandar a toda la gente que venga a pedir asilo a UK, mandarlos para allá. Este es un plan que ha sido altamente criticado, que ha sido pospuesto muchas veces porque los tribunales británicos han dicho que está en contra de, bueno, pues de las leyes, y además todavía en ciertas partes por los arreglos, sobre todo del norte de Irlanda, el Reino Unido es todavía parte de la Corte Internacional Europea. Pero ya justo después de muchas batallas legales entre el gobierno y organizaciones, se autorizó, el máximo tribunal autorizó que empiece el plan, y va a empezar una especie de como de plan piloto para simplemente que UK le va a pagar a Ruanda, va a agarrar a la gente que viene a pedir asilo a UK y los va a mandar para allá. Oiga, pero Sí, profesor, por eso, perdón, Gonzalo, por eso digo, en base a lo que acaba de analizar o de escribir Cristi, de verdad que a mí sí me preocupa mucho que todos estos temas, y voy a decir la palabra, degeneren en un problema de xenofobia y en una cacería, por usar una palabra más dura, en una cacería contra aquellos migrantes. Caramba, porque es que hay que entender por qué una persona es migrante. Y es lo que yo, a veces cuando se discuten estos temas, pareciera que no hay claridad en eso. O sea, ¿por qué ocurren estas grandes migraciones? En tiempos modernos, cuidado, porque no podemos hablar de la historia tiene sus por qué. Pero nosotros en Latinoamérica, pues vivimos la realidad latinoamericana. Pero acá, Cristian, en Europa, está el tema del continente que tienen enfrente, de África. Pero cuidado, que fueron colonias ¿de quién? De ellos mismos, de los europeos. ¿Y qué hicieron con esos territorios mientras fueron colonias? O sea, eso es lo triste de esta historia. Entonces ahora, pasadas décadas, nos encontramos con un problema ahora que para mí es un problema de carácter estrictamente humano. Pero bueno, ¿qué iba a decir, Gonzalo? no que, a ver, traslademos lo que usted ha dicho a América Latina. Y ese es un debate que hemos tenido usted y yo, y sobre todo Flor, porque Flor sí lo justifica. A mí no, yo no lo justifico. Aquí cuando un extranjero comete un delito, no, es que un venezolano robó. ¿Qué importa si el señor es venezolano, Pero no panameño, entiendo por qué colombiano? ocultar de dónde es la persona. Si, Es una Pero- si un discusión, panameño va y Gonzalo. roba en Colombia, mata a alguien, va a decir el panameño tal. Pero la pregunta es, lo Con eso no importante es que, estigmatizas a nadie. ¿cómo no, Flor? ¿Cómo no? O sea, a usted le hago una pregunta. ¿A usted le interesa si quien robó es un panameño, venezolano, colombiano? Le Yo pregunto. creo que todo eso es parte de la información que tenemos que dar por lo menos los Sí, periodistas. por lo menos los periodistas, Gonzalo, ¿no? Creo que ahí sí no. Ahora, Yo, yo me voy más allá de ti, fíjate. Pues yo no le hago problema que se diga que es de nacionalidad tal o cual. Para mí eso no es un problema. Yo sí veo otros, y hablando de nuestro país, porque lo he visto, y cuando lo veo me molesta.
y sí me molesta. Cuando los policías detienen a ese muchacho negro con mochila, en zapatilla o en chancleta. Nada más por eso. Van caminando y lo paran. La cédula, abre la mochila. Ah, pero si el chiquillo es blanco y en chancleta no lo paran y no le abren la mochila. Exacto. Eso pasa en Panamá. Ustedes y yo lo sabemos. Y eso no Así es. debe ser. Si le vas a abrir la mochila, se la vas a abrir al negro, al blanco, al gordo, al flaco, al amarillo, al judío, al católico. Si le vas a abrir la mochila, se la vas a abrir a todos. Ahora, otra cosa es que el policía, no, oiga, es que a mí por radio me dijeron que acaba de haber un asalto y el sospechoso llevaba una mochila azul y un blue jean. Ah, bueno, ok, perfecto, eso lo entiendo. Pero de esa manera así, aleatoria, es tan aleatoria que nada más se lo hacen a los negritillos. Oiga, Que a los pasa, blanquitos no se lo hacen. pasa cuando hay operativos también en la vía, que los policías van parando los carros y ves que se demora la fila porque le están pidiendo no sé cuántos documentos al conductor del vehículo. Y de repente pasa otro y le ven la cara y que pase. Ya, Gonzalo, el problema va mucho más allá de si es nicaragüense, colombiano, venezolano, ecuatoriano. Es que yo creo que nos está haciendo falta como sociedad y como humanidad, más que como sociedad, como humanidad, entender mejor algunos temas, ¿no? Más allá de la nacionalidad del individuo. Yo estoy, o sea, pero yo creo que no solamente con el tema de raza, del cual de etnia, que estoy totalmente de acuerdo, pero en Panamá a mí me parece que el tema de la discriminación de distintas cosas está muy, muy lejos de ser abordado de manera responsable. Sí, en todos los ámbitos, en la policía, en los trabajos, en los accesos a ciertas oportunidades. En Panamá no solamente en la parte judicial, yo creo que no se discute el tema de la discriminación de una manera responsable y además la gente ni siquiera lo entiende de manera responsable. Y por ejemplo, cuando estamos hablando del tema de las policías, y Estados Unidos ha tenido muchísimo problema con esto en los 80, esta ley que se llamaba Frisk and Stop en Nueva York se puso por una ola de violencia y lo que terminaban era exactamente estereotipando a la gente que paraban. Eso después se tuvo que parar y el punto de eso es que tú tienes que entrenar a la policía, a las autoridades, que no piensen así. O sea, esas son cosas que no pasan de manera necesariamente natural. Y en Panamá el tema de la discriminación se discute en todos los ámbitos, género, raza, se discute muy, muy poco. Dicen los Por eso digo que oyentes. es un problema. Es un problema de humanidad. La humanidad misma que tiene que entender lo que nos está pasando como humanidad. No en España, no en Francia, no en Panamá, no en Venezuela. No. Como humanidad, ¿qué nos está pasando? ¿No? Que nos está costando entender algunas cosas y bueno, nos está costando entender la génesis de esta crisis. Volvamos a América. De Haití nada más hablamos cuando hay un terremoto, cuando hay una catástrofe. Sí, un desastre. Y todo el continente de América no reacciona a eso. Bueno, a Venezuela se empezó a reaccionar en Panamá. Venezuela se empezó a reaccionar en Panamá cuando empezamos a ver a los migrantes en las calles. Cuando el problema no pasaba por la ciudad capital, quiere decir que se lo llevaban, perdón por decirlo de esta manera, pero se lo llevaban desde Darién hasta Chiriquí. En la ciudad de Panamá no había ningún tipo de manifestación respecto al tema, pero cuando empiezan a llegar al país y hay población que se siente afectada de mala manera, lastimosamente, por la llegada de los migrantes, que muchos aseguran que no es así, que vienen a sacar empleos, a invadir lugares y demás, cosa que no es real, porque son situaciones que están pasando en el mundo. Empiezan las manifestaciones y los actos de violencia y la discriminación hacia todo tipo de migrantes. Lastimosamente, si venimos a Panamá, el primer caso fueron los colombianos, que se decía que cuando había delincuencia había colombianos. Ahora es el tema con los venezolanos, que se dice que cuando hay delincuencia También, hay venezolanos. Leonardo, también hubo una etapa de los cubanos también. Los cubanos, bueno, en Costa Rica, vámonos al lado, y Gonzalo lo debe saber por el internacional, Miren, son los nicaragüenses. Miren esto, ¿lo están viendo? Sí, señor. Pero Pero eso es clásico, ¿no? Clásico, está llegando la Plaza policía, Mayor. ¿no? La Plaza Mayor, está en la plaza de... Pero ahí está llegando la policía, ¿no? Porque cuando uno los ve con los Por bolsillos, allá, con los... por allá
Unos Sí, claro. carritos muy simpáticos de la policía. Para dando los, vueltas por ahí. para los oyentes de la típica, el profe acaba de mostrar a los vendedores ambulantes en Madrid que recogieron su bolsa con todo lo que estaban vendiendo en las calles y salieron a trasladarse a correr porque o venía alguna autoridad o se estaban cambiando de sitio, ¿no? Clásica imagen. No, porque es que el tema es que esos vendedores ambulantes, lo que pasa es que esa mercancía es pirata. Entonces, Pirata. esa mercancía, ellos los agarran y usualmente lo que hacen es que les quitan las mercancías porque esa es mercancía pirata. Y eso uno lo ve cada cierto tiempo. Agarran, y ellos son expertos en agarrar las bolsas y salir No, corriendo. ponen Sí. unas telas con Unas la telas. mercancía. Una Unas Y tela. cuando viene la policía, police, recogen todo Exacto. ya. Pero es que toda Desapareció. esa es mercancía pirata. Sí. Bueno, entonces, pirata y alterada también. ¿Cómo se llama? Falsa. Sí, pirata. O sea, es mercancía que es ilegal. O sea, No, gracias. No. Y le estaban ofreciendo al Y- profe también Y le ahora. están pidiendo Lotería, plata al imagino. profesor. No, lotería. Ah, pero hubiese Lotería. comprado, si compra y No. gana, ¿qué pasa? No ¿Pero compro qué? yo lotería. Ah, si Tampoco fuese lotería. Flor hubiese gastado ya y Yo compro, La 10 euros. claro. sábana. Yo hubiese comprado. La sábana hubiera pedido. Dame No. la sábana. Pero en España el tema de la lotería es tan importante que aquí en el consulado de Galicia, cuando viene Navidad, la gente hace fila para comprar los billetes de las loterías. O sea, en España se juega más lotería que creo que en Panamá. Actually. Ya, pero además, si no me equivoco, Cristi, en España está el tema del gran evento de Año Nuevo en donde comen las uvas y lo transmiten por televisión y se elige a alguien que lo conduce y hacen un sorteo en esos días, por lo que es más tradicional y con mucho más fuerza Sí. en la parte del Sí. mundo. Oye, Cristi, ¿tú estás en Galicia o en Londres? Yo ahorita mismo estoy en Londres. Ah, es que ayer que estuve conversando con un panameño acá y me dice, no, pero es que ella se mueve entre Galicia y Londres. Y yo dije, no. No, pero yo sí trato, o sea, yo voy con mucha frecuencia, como los oyentes no saben, yo vivía antes en Londres, vivía en Galicia, viví casi 3 años Eso allá. fue lo que yo le dije. No, pero eso Exacto. para que usted se cuenta de los oyentes que están pendientes de todo. No, yo vivía en Galicia y yo sí trato de ir yo voy con relativa frecuencia porque aquí nada más es un vuelo de 1 hora y media. Yo voy con mucha frecuencia a Coruña, que es mi otra casa. Ya. Óigame, entonces, mañana sábado 1 de julio tendremos transmisión, Leonardo. Sí, profe, durante toda la mañana estará el equipo de Panamá en directo, cubriendo a través de las redes sociales lo que vaya pasando con la llegada tanto de diputados, ministros y demás figuras a la Asamblea Nacional, donde se va a escoger la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y también se dará el penúltimo informe del país del presidente Laurentino Cortizo. La transmisión de Panamá en directo en redes sociales empieza en la mañana, desde las 7 de la mañana va a poder ver todos los detalles en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y al finalizar el discurso o el informe del país del presidente Laurentino Cortizo, el señor Gonzalo Lázari y la señora Flor Altamiranda, Melissa Lazarus, acompañados por Jorge Luis Sánchez y mi persona, estaremos analizando junto a otros actores del país el informe al país del presidente Cortizo a través de panamaendirecto.com. Es decir, ni bien termina de hablar el señor Cortizo, usted conéctese a panamaendirecto.com porque estaremos dando análisis al discurso completo y a todo lo que ha pasado a lo largo de la mañana, ¿no? Ahora, antes del discurso, también está la expectativa de la elección de la directiva de la Asamblea, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Si el PRD va en bloque o no va en bloque. A ver, lo que está pasando en ese lado hasta esta hora de la mañana es, como se ha dicho ya, el candidato de la bancada del PRD es el señor Jaime Vargas, que es apoyado por todos los diputados que están con el señor José Gabriel Carrizo, y ya el señor Cristiano Adames ha dicho que iba a apoyar al señor Vargas en la elección de la Asamblea Nacional. Eso por el lado del PRD. La información que no manejo hasta ahora es cuál va a ser la decisión de la diputada Zulay Rodríguez, si va a votar con el señor Vargas o si va a manifestar otro tipo de interés. La bancada del Partido Panameñista no ha tenido ningún tipo de anuncio colectivo, por lo que cada diputado del partido va a votar por quien ellos consideren. No, Leonardo, ellos se anunciaron que no van a presentar candidaturas.
Sí, por eso. Ellos no van a presentar Eso- candidatura. Ellos van a votar por por eso. por quien ellos consideren que se haya postulado candidato. La bancada independiente ya anunció que va a postular y a votar a Juan Diego Vázquez como presidente de la Asamblea Nacional. Y falta por ver qué pasa con Cambio Democrático, los diputados que apoyan a Rux y los diputados que apoyan a Yanivel Ábrego. Porque el Molirena ya sabemos que seguramente va con el PRD dentro de la Asamblea Nacional. O sea, los del Cambio Democrático hacen diferencia, porque los que apoyan a Rux son que 3. Sí. Los que apoyan a Yanivel son 13 o 15. Sí es. En Así es. los periodos pasados, en la parte de Cambio Democrático, la facción de Yanivel Ábrego apoyó muchas veces al candidato del PRD. Habrá que ver qué pasa mañana porque no. ¿Usted duda de que el cambio, PRD, usted duda de que el PRD no va a tener la presidencia, Leonardo? No, yo no lo dudo porque tienen casi la mayoría de la Asamblea Nacional. Y no hay una unión fuerte en la llamada oposición que tendría que ser el panameñismo y Cambio Democrático. Por lo que Jaime Vargas tiene el camino más que señalado y marcado para poder llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional en este último año de este periodo. Habrá que ver qué pasa con las comisiones, que creo que va a ser el tema que más se va a debatir luego de esta elección en las próximas semanas. Ay, ¿quién quedará en la comisión de presupuesto? El informe que yo manejo a esta hora es que el señor Benicio Robinson no estaría tan interesado en esa comisión, ¿En serio? en esta No, polémica. lo sospechoso, Interesante. uno es que se comente que quiera la comisión de credenciales. Eso es muy sospechoso. Si la quiere, porque quiere hacerle el favor al amigo. La comisión de credenciales, en el último año, no veo al presidente no lo veo que lo vayan a juzgar. Bueno, hay un par de ratificaciones del director de la autoridad ASEO y no sé quién más, ahí eso es lo que tiene que ver la comisión de credenciales. A menos que quieran iniciarle un proceso a un o unos magistrados para hacerle el favorcito al amigo. Sospechoso eso. Pero eso suena lo sabremos dentro de 2 semanas. Me suena interesante eso. El diputado que tiene el número 1 para quedarse con la comisión de presupuesto, es el actual vicepresidente de la misma, el señor Raúl Pineda. Si Benicio Robinson no repite en presupuesto, sería el señor Pineda. Pero recuerden que también está sobre la mesa la solicitud de información que hizo Eduardo Quirós, precandidato presidencial por libre postulación, para conocer el acta con la que se eligió a Benicio Robinson como presidente de la hasta mañana Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Pero bueno, Y la Asamblea todavía no la ha entregado, ¿no? También. estén pendientes de nuestras redes sociales a partir de mañana con toda la información. Son las 7:01 de la mañana. Bueno, Informativo. y entonces mañana también, sábado 1 de julio, ¿no? Sí. Sí, señor. En no sé cuántas ciudades del mundo, pues está también lo de la marcha, concentración, lo que fuere, del orgullo gay. Eso es mañana también, ¿no? Sí, mañana. Sí, señor. Es mañana, sí. Así que el equipo y el equipo de Radio de Panamá en directo, que Lapsus. irán a cubrir la de Panamá también. Melissa no quiere meterse en ese tipo de marchas. Ya lo he dicho, ¿no? Que ya no se va a meter en ese tipo de yo protestas. no le Si el preguntaba- equipo va, yo tengo que ir. Yo no le he Pero personalmente preguntado. no. Yo no le he preguntado ni he dicho si alguien va a participar, porque eso no es problema mío. Si alguien participa, he preguntado Si lo van a el cubrir. equipo va a cubrir. Son 2 cosas diferentes. No, claro, por Gonzalo, supuesto. Del veneno. A todos los hechos que pasan en Panamá y el mundo, el equipo le da cobertura a través de las redes sociales. Por lo que usted conéctese a las redes y va a poder tener toda la información. A la hora que sea, ¿no? Claro. Porque usted sabe que la señora Claro. Paola no duerme. Una pregunta académica, oye. Y Pero usted sabe- Yo qué le estoy diciendo, que Melissa ha dicho que ella no quiere, que ella prefiere cubrir otra cosa, en este caso la No, Asamblea yo nunca Nacional. dije eso. Ya yo dije. O sea, si el equipo, si tenemos que ir, vamos. Si me preguntan personalmente, yo No. iría. Pero como Es un equipo, problema suyo, Melissa. exacto, Melissa, no caiga en la pero es trampa que de él, Gonzalo. pero es que él No quiere, caiga en la- él quiere escuchar lo que yo tengo para decir y bueno, ya, Mire, es eso. usted Mi observe, trabajo, caiga en no, la ya trampa. va, mi trabajo no tiene que ver Melissa, usted nada le con da lo la personal. soberana y regalada gana de ir.
o de no ir, ese asunto es suyo, eso no es asunto nuestro. Melissa, usted observe cómo Gonzalo está disfrutando el comentario. sí. Mírelo, mírelo. Sí. Mírelo nada más. 7:03 de la mañana. Minuto informativo. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos. Tenemos que a pocos días de las elecciones primarias del opositor Partido Cambio Democrático, el líder de esa agrupación política, Rómulo Rux, afirmó que el único ente que tiene la potestad para aprobar alianzas, incluso presidencial, es la junta directiva actual del partido que él encabeza. Con esa afirmación, Rux deja claro que independiente de quién resulte vencedor en las elecciones primarias del partido el próximo 9 de julio, será la junta directiva actual la que definiría las alianzas para las elecciones generales del año 2024. Clima. Buenos días, encantada de compartir con ustedes el inicio del fin de semana con el tiempo, donde amanecemos con nublados dispersos y lluvias hacia el Caribe panameño. También hay nublados mar adentro al sur de la provincia de Chiriquí y Veraguas. Un tiempo variable hacia el mediodía con cielos dispersos que irán aumentando hacia la tarde, donde se inician las lluvias con tormentas eléctricas importantes para las provincias de Darién y la comarca Gunayala. Lluvias de ligeras a dispersas para Colón, comarca Nove Buglé, Bocas del Toro, Cordillera Central, Chiriquí, Tierras Altas y Bajas, Veraguas y el sur oeste de Azuero. Esta última que mantendrá un tiempo cálido la mayor parte del día de hoy. Soy Annette Quinn para Panamá en directo. Que tengan un excelente fin de semana. Internacionales. La emisora Radio Caracas Radio, la más antigua de Venezuela, que transmitía por internet desde el año 2019, luego de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, le negara la solicitud de renovación de la concesión, anunció el cese definitivo de sus operaciones tras casi un siglo de transmisiones. Así lo informó este miércoles el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Asimismo, dijo que la información del cierre definitivo de la emisora fundada en diciembre de 1930 fue confirmada por su presidente, Jaime Nestares. Ya son las 7:06 de la mañana. Minuto informativo en Panamá en directo. Son las 7:06 de la mañana. Le preguntan, profesor, diga. Diga, ¿qué pregunta? Que por qué, que por qué usted no va a la marcha a cubrir. Ah, dice que vaya a la marcha LGTB en España, dice. Para cobertura, no. sí, estaría bueno. Créame que no tendría ningún problema. Lo que no sé exactamente a dónde va a ser, te voy a preguntar, pero a mí no me da ningún problema ir a ver. Dígame si periodísticamente, sociológicamente, no sería interesante verla. Sí, ¿por qué no? Por supuesto. A mí no me pasa nada. A mí no me pasa nada. De hecho, mañana sábado no tengo nada que hacer aquí en Madrid. Tengo que esperar hasta el domingo para viajar a Panamá. Créeme que, es más, ¿ve? Voy a preguntar. No tengo ningún problema en ir, Flor. No me pasa nada si voy. Tranquilidad total. Yo sí. Escuchar. Yo sí voy mañana No pasa nada. para acá, que a mí me gusta ir usualmente, pero mañana es complicado para mí, pero si paso para ese lado de la ciudad, yo le mando fotos a Paula y así suben las fotos de aquí. Yo igual, si yo voy, le mando fotos para que la suban. Exacto. O para que la vean, no sé. A mí no me pasa nada, créanme. A mí tampoco, En lo a mí absoluto. tampoco. A mí Aunque me gusta ir. ya hay No, gente, pero ya hay usted viene con su gente, veneno no, aquí. en absoluto. A mí, no, pero de manera personal, a mí me gusta ir. Mi universidad, donde Mm. trabajo, siempre tiene una comitiva todos los años y yo trato de ir a verla. No, fíjate que ya en las redes están diciendo que yo voy a liderar la marcha y todo, como si fuese un insulto ser homosexual, cosa que no lo soy, pero ¿cuál sería el problema si soy homosexual o no? Repito, cosa que no lo soy, pero ahí está, todavía estamos con esos chistes de 1995, ¿no? Oigan, El 5. Gonzalo está preocupado porque Flor nunca compró una National Geographic. Pero la noticia que acabo de escuchar para mí
es más grave que la de la desaparición del impreso de National Geographic, porque la realidad de los impresos en el mundo es esa, que es lo que le está pasando a los periódicos en todas partes del mundo. Los impresos están sucumbiendo. Y yo asumo que imprimir la revista National Geographic en día de hoy debe costar una fortuna de dinero. Pero tratando de entender el negocio en el que estamos todos los que estamos aquí en esta mesa de trabajo, la radio sigue siendo el medio más versátil, más ágil, más inmediato, y es el medio que más puede sobrevivir con todos estos cambios que se están dando en Internet, en la era digital. Bueno, en medio de eso, escuchar que Radio Caracas Radio va a cerrar, a mí me impacta eso más, no solo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la realidad de los medios, me impacta más que lo de National Geographic, porque lo de National Geographic es tan cierto que ellos hasta tienen un canal de televisión en la televisión por pago. O sea que ellos hace rato comenzaron a dar el paso de poco a poco ir preparando la migración del impreso. Pero que Radio Caracas Radio cierre por razones políticas, uno, y dos, por razones económicas y demás, qué malo es. Qué malo. Porque al final de la historia la gente va a poder seguir accediendo al material de National Geographic, todo el material digitalizado. Pero en Venezuela y fuera de Venezuela ya se va a dejar de escuchar a Radio Caracas Radio. Pero, con profesor, ¿a usted le sorprende? A mí me sorprende que hubiese durado tanto en un país donde o sea, que el gobierno prácticamente ha tratado con todas sus fuerzas y sus esfuerzos de acabar con cualquier tipo de prensa independiente o de cualquier tipo casi de oposición. O sea, particularmente sorprendida que haya durado tanto, me sorprende. El tema con Radio Caracas Radio, profesor, que yo formé parte del grupo 1BC. 1BC era Radio Caracas Radio, Radio Caracas Televisión y 92.9. Es que siempre fue ese grupo mediático que estuvo en contra de las violaciones a las libertades y derechos humanos en cuanto a violaciones, repito, en Venezuela. Recordemos que primero fue el cierre o la no renovación de la concesión de RCTV, luego fue la no renovación de la concesión de 92.9 y luego vino hace 4 años la no renovación de la concesión de RCR. Estuvo RCR transmitiendo durante 4 años a través de los medios digitales, o en este caso YouTube. Pero lo que se sabe es que el gobierno nacional, a través de la empresa eléctrica, que por cierto es estatal, le quitó la luz y le ha quitado la luz a RCR, o se le quitó durante más de 90 días. Entonces, imposible transmitir, imposible sostener una operación así, según lo que ha dicho el presidente Jaime Nestares, y por ende ayer en horas de la tarde, a las 5:30, se cierra o se cerraron las operaciones de RCR. Triste noticia. Yo sé que yo parezco un rayado con el tema, pero esto solamente cuando los gobiernos empiezan a atacar a medios, ya nosotros con Venezuela estamos viendo el final, empiezan a irse contra los medios de comunicación independientes, no es usualmente una buena señal del gobierno. Óigame, les tengo que confesar algo. Me voy de esta cobertura que he hecho muy frustrado. Y me frustré más ayer cuando vi la noticia de Martín Torrijos yendo a reunirse con Cristiano Adames para el tema que se fue a reunir. Me doy cuenta que a nosotros los latinoamericanos en general y a los panameños en particular, de verdad que nos falta mucho por recorrer. Y esa es la frustración que me dio. Mucho, mucho por recorrer. O sea, Martín Torrijos está como candidato a la presidencia de la República
exhibiendo uno de los principales activos que él tiene, es la experiencia. Es uno de los principales activos que él tiene. Y creo que mucha gente lo está evaluando por eso. Pero cuando yo veo a un candidato presidencial, o sea, que Lombana diga que hay que rechazar el contrato, bueno, Lombana no tiene experiencia de gobernar. Que Martín Torrijos diga que hay que rechazar el contrato, de carajo, con toda la experiencia que tiene Martín Torrijos. Fíjese que no estoy diciendo que el contrato es bueno ni que es malo, no estoy diciendo eso, ¿eh? Cuidado, no estoy diciendo eso. Porque Gonzalo lanzó una pregunta hace varios días atrás que yo me he quedado dando vuelta en la cabeza. Digo, ¿qué pasa si el contrato lo rechaza? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? O sea, ok, vamos a ver qué podría pasar. Voy a lucubrar porque no le he preguntado a nadie, bueno, y si le rechazan, hay que tapar el Tajo, hay que despedir a los 7,000 que trabajan ahí en la mina. ¿Qué pasa? Por eso, fíjese el contraste que hago. Que Lombana, un inexperto gobernando, pero que aspira a ser presidente, diga eso, no me sorprendería. Que Martín Torrijos, con los conocimientos acumulados que tiene, diga eso, yo caramba, aquí, ¿quién está mal? ¿El inexperto o el experto? Reitero, no estoy diciendo que el contrato es bueno, ni estoy diciendo que el contrato es malo. Pues cuando yo escucho a estas personas, particularmente españoles, que yo he entrevistado acá y los que vamos a escuchar ahora, y digo, no, espérate. Es que el tema tal vez no es agradable de la minería, tal vez no es agradable, pero es una realidad con la que hay que vivir. Y como es una realidad con la que hay que vivir, entonces pasemos a hablar de las regulaciones y de las fiscalizaciones, porque, como dijo el entrevistado de ayer, imaginémonos el mundo moderno sin minería. De hecho, no nos estuviéramos comunicando nosotros aquí. Y por eso hay quienes dicen que sí es posible la fiscalización, si es posible la regulación, si es posible la recuperación. Lo estoy viendo, ahí les voy a mostrar los videos ahora que regreso, la recuperación de la tierra. Ah, pero entonces viene el tema, el papel que juega el Estado en esto. Estaba leyendo detenidamente la nota que entregó el expresidente Torrijos a Cristiano Adames ayer en la Asamblea Nacional para ver si encontraba en alguna parte de la misma un punto que diga que él se oponía al contrato minero y a su vez que estuviese pidiendo una revisión del mismo y una renegociación. Pero no lo he encontrado por ningún lado. En el comunicado Torrijos expone sus puntos, el tema medioambiental, él menciona un tema de vuelos que la empresa podría solicitar, la suspensión temporal de vuelos por el área, del tema del aporte nacional por parte del cobre Panamá al Estado, pero fui a buscar ese punto directamente en el cual él dijera que se oponía y que pedía una renegociación y en ningún lado lo dice, solo habla de su rechazo, da sus motivos y le pide a los diputados que lean el contrato a conciencia y examinen qué es lo mejor para el país, pero su posición la deja clara. Claro, Leonardo, pero nuevamente la pregunta que hizo Gonzalo y que yo no le tengo una respuesta y la voy a preguntar ahora que regreso. ¿Qué pasa si el contrato es rechazado? ¿Qué pasa? Estamos midiendo las consecuencias, que no por eso digo que el contrato haya que aprobarlo a tambor batiente, no estoy diciendo eso, porque lo que no me queda claro en esta historia ahora es si yo creo que hay quienes se oponen, uno, a la minería y dos, al contrato legítimamente. Creo que hay quienes se oponen legítimamente a ambas cosas. Creo que y dentro de esos grupos los que están dando argumentos serios del por qué no a lo uno y a lo otro. Bien, a eso yo los respeto. A los que están en la negativa de la minería y el contrato, por la jodedera, por la política de la jodedera frente al gobierno, y más aún en momentos electorales, porque ahora se están pagando las consecuencias de la irresponsabilidad del Ejecutivo de haber dejado pasar tanto tiempo y ahora el tema ha
coincidido con el ambiente político electoral. Entonces, hay quienes piensan que hay que echarle mierda al gobierno para conquistar votos. Bueno, Sí. yo que tuve mis vivencias y mis prácticas y mi ejercicio como opositor, a mí me enseñó particularmente Ricardo Arias Calderón que no, espérate. Hay que ser opositor, pero hay que ser responsable también. No se puede ser irresponsable siendo opositor. Hay que ser responsable. Y hay temas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, me llevo una frustración. Sí, de verdad que estamos bien atrasados en visión de las cosas como sociedad. Uno. Dos, me llevo la pregunta que voy a hacer apenas toque Panamá. Quiero ver qué plan de cierre tiene en ese proyecto y de recuperación. Y si ya empezó, porque acá los expertos me han dicho, no, es que los planes de recuperación comienzan cuando comienza la explotación también. No es que cuando termina la explotación, es desde que comienza. Quiero ver si eso está ocurriendo en Panamá. Pero quiero hacer la pregunta de Gonzalo. ¿Qué pasa si la Asamblea rechaza el documento? ¿Cuáles? Las consecuencias es un rechazo, ya, punto final. Pero, ¿y entonces qué sigue? Claro. Fíjese, aquí los oyentes están opinando sobre este y todos los otros temas, nada más que no lo he podido leer. Dice un oyente, profesor, y encima Martín, ¿con quién lo hace? Con los diputados que están cuestionándolo. O sea, ¿qué busca? Dice otro oyente, Martín está haciendo política. Pasó más de 10 años y no opinó ni pío. Ahora le interesa eso. Qué barbaridad. Hay que preguntarle a Martín qué es lo que está mal o qué es lo que él considera que debe corregirse en el contrato que se va a presentar a la Asamblea. Claro, Flor, porque es que, vamos a ver, ¿existe una posibilidad de que Lombana sea candidato y que gane las elecciones? Sí. ¿Existe una posibilidad de que Martín Torrijos sea candidato y gane las elecciones? Sí. Que Rómulo Lux también, que hablando al día de hoy, desde el punto de vista de probabilidades, uno tiene más, otro tiene menos. Está bien. Pero, y es lo que nos ha pasado en Panamá, la desgracia que nos ha pasado en Panamá, que cada 5 años hay que borrar todo lo que se hizo antes. Entonces yo quiero saber que si alguno de ellos gana, espérate, vamos a empezar de nuevo. Lo cual es legítimo un gobierno, ¿no? Porque no es lo mismo pedir el rechazo que decir, no, si yo gano la presidencia, yo voy a pedirle a la empresa que revisemos. Ah, no, eso. Aplauso. Porque todo lo que se hace y todo lo que se aprueba siempre es susceptible de ser revisado. Siempre. Pero eso hay que rechazo. ¿Y cuáles son las consecuencias del rechazo? ¿Qué hacemos con toda la economía que gira en torno a esta historia? Y dicho sea de paso, impacta el Producto Interno Bruto. Es que al leer el sorprendido. contrato, profesor, dice que saltan muchas inquietudes. Como bien lo dice usted, profesor, hay que ser responsables al plantear una posición. Lo que sucede es que nadie del gobierno sale a aclarar nada y las inquietudes están muy bien fundamentadas. Entonces, y si nadie aclara nada, Ojo, ya. espérese. No, un momentito, Flor. Martín Torrijos dice que se cede soberanía. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa entendemos lo que es soberanía. Sí. Sí. Y yo estoy seguro que Martín sabe lo que es soberanía. Y sería bueno, a mí no me importa en este tema escuchar la versión del gobierno, me interesa escuchar la de Martín Torrijos. ¿A dónde encontraste en este contrato que se cede la soberanía? El señor Torrijos cierra su nota diciendo: mi posición sobre el contrato negociado es clara, lo considero lesivo a los intereses nacionales, insto y exhorto a los diputados a que lean y examinen el contrato y a conciencia decidan si su legado histórico va a ser el de la dignidad y defensa de la soberanía o el establecimiento de un nuevo enclave en nuestro país. Si optan por lo primero, solo cabe no aprobar el anteproyecto de contrato ley negociado entre el Gobierno Nacional y Minera Panamá S.A. Es como cierra Martín Torrijos su Hay que nota. preguntarle también qué Leonardo, propuesta tiene si no se Leonardo, por el contrato. todo lo leído por usted me parece válido, lo que ha leído. ¿Mm?
Pero le leí a Martín diciendo que había cesión de soberanía. Sí, lo Estoy dice más sentado aquí arriba. esperando. ¿Sí? Lo que usted acaba de leer, los párrafos que acaba de leer, válido. Es la opinión de alguien. Si yo lo he leído y ahí hay esto y esto y esto. Y ok. Como dijo Flor, sí, me genera inquietudes. Porque estemos claros en algo. Documento 100% perfecto no existe. Ese no existe. Documento que satisfaga a los 4 millones de panameños, ese no existe. Habrá documentos que tendrán cosas buenas, cosas más o menos y cosas malas. Bien, pero usted sabe lo que es decir que hay cesión de soberanía. Cesión No, de soberanía por ya- recursos naturales, dice Cortés. Pero profesor, Perdón. profesor, a ver, seamos sensatos y pragmáticos y como usted dice, dejemos de un lado la filosofía y el amor. Hoy en día, cuando ya estamos en campaña electoral, así no le guste a algunos, ¿qué da más voto? ¿Estar a favor del contrato minero o estar en contra del contrato minero? estar en contra. Yo no decía votos, te da más exposición. No, ¿usted No cree sé que no si da más votos. votos? No sé si da más votos. Yo no tengo bolita mágica ni soy brujo. Esa pregunta tuya de brujería yo no la puedo resolver. No, pero es que la percepción, es que usted cree que la percepción Te en da Panamá es que la más minería está bien vista. exposición. Es que le Te pregunto da es, más exposición. ¿usted Pero cree que está la mal vista minería... ¿por quién? Por los por- 4 que están por ahí gritando. Porque frente a los 4 millones, los que andan oponiéndose, ¿cuántos son? A 100 no llegan. O sea, ¿usted cree que A la mayoría 100, de Panamá está a favor de la minería? escúcheme. A 100, yo no he dicho eso. Deja de estar concluyendo por mí, por amor a Dios. Deja de estar concluyendo por mí. A ver, No llegan a 100 los voceros en contra de la minería. Los que no sé cuántos son los que están a favor, no lo sé. Pero no me digan que 100 personas que no llegan a 100 son los que van a determinar el rumbo del país. Lo que sí sé es que estar en contra da más exposición. Porque además que hay medios de comunicación que ya adoptaron. Se se nos fue el fue. profesor, ¿no? Profesor. Congeló. Ahora, los que van a determinar el rumbo del contrato son los diputados, ¿no? Que van a aprobar o rechazar el Sí. mismo. Eso va a pasar ahora que inicie el nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. Pregúntele a los diputados, Leonardo, quién tiene conocimiento en minería, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. ¿Y quién se ha leído cómo tiene que leerse el contrato? ¿Quién se leyó el contrato? ¿Cuántos diputados están trabajando con sus abogados asesores, con esa planilla enorme de asesores que tienen, revisando el contrato para tomar una decisión responsable para el país? Juan ¿Quién tiene Diego. confianza de eso? Es por Oye, eso, la decisión está en manos de ellos en este momento. Ellos tienen que aprobar o rechazar. Y eso va a pasar una vez se definan las comisiones y se definan cómo va a avanzar la Asamblea Nacional y con qué junta directiva. Y O es sea, ahí donde va a estar el meollo del asunto, porque ya las consultas pasaron, ya la negociación pasó, ahora queda aprobar o rechazar por estos diputados. O sea, ¿usted cree, le voy a hacer una pregunta muy sincera, tanto Cristi, Flor, Leonardo, ¿usted cree que los diputados van a votar a favor o en contra por el bien del país o por No. interés? Ah, por interés. O sea, por interés. Con Sea excepción- mala, Flor, sea mala. No, con excepción tal vez de algunos, las personas, pero es que yo a veces he visto esos diputados. Y tengo que decirlo, cuando Leonardo y yo cubríamos asambleas en esos tiempos aquellos que yo hubiese estado con ustedes esta mañana, habían todavía ciertos diputados de ciertos partidos que iban ahí un poco más preparados a hacer un trabajo. No digo que excepcional, pero había definitivamente un trabajo detrás. Yo con cada asamblea que me ha tocado ir viendo, he visto a ese grupo de diputados prácticamente desaparecer, con excepciones. Pero yo lo que veo es gente que no tiene la menor idea del papel que tiene que ir a hacer en una asamblea, ¿no? O sea, nadie cree que realmente esos diputados siquiera se han leído el contrato. Van a haber una serie de negociaciones dependiendo de ciertos intereses de cada diputado, de cada partido y de cada línea política en cara a las elecciones. Y eso es lo que se va a aprobar o no. Sí, y también lo que va a correr es la línea que va a jugar cada bancada de cada partido en torno a la posición sobre el contrato. Porque ahí regresó el profe. Lo que estábamos diciendo, profe, es que los que van a decidir el futuro de este contrato va a ser la Asamblea Nacional en este momento, que son los que aprueban o rechazan el contrato cuando se conforman las comisiones y cuando arranque el periodo de sesiones ordinarias. Hacia ahí donde se va a determinar ahora el tema. Y Gonzalo preguntaba si
creemos que los diputados van a aprobar o rechazar. Y bueno, eso depende de la línea que lleve cada bancada de cada partido político dentro del Pleno. En el caso del PRD, me dice un oyente acá, recuerden que la mayoría tienen sus curules reservadas. No, se puede hacer una forma de presionarlo. A ver, dice este oyente, el tema de los beneficios sobre las utilidades de la minera, por ejemplo, nada le impide a Minera Panamá tercerizar la comercialización a través de First Quantum para disminuir al mínimo las utilidades de Minera Panamá y por ende los beneficios para el país. Algo similar a lo sucedido con los puertos que incluían en su contabilidad gastos que eran servicios prestados por empresas de ellos mismos. Aquí puede darse lo mismo. Recuerden que estamos firmando con Minera Panamá y no con First Quantum. Por eso, Flor, el papel de la... Mire, te voy a decir algo. El papel de la fiscalización. Si yo fuera el gobierno o si fuera la empresa, o los dos, yo fomentaría la palabra que se ha puesto de moda en estos días. Una veeduría ciudadana. Yo lo fomentaría. Una veeduría que además del Ministerio de Comercio, de Aduana, de Migración, de Mi Ambiente, de ARAP, de todas esas instituciones que tienen que estar pendientes de lo que pasa allí, que se configure una veeduría ciudadana, que vea que las oficinas del Estado están cumpliendo y que la empresa está cumpliendo. Por eso que usted acaba de leer, Flor. Yo fomentaría una veeduría ciudadana. Y ya, entonces que se constituya un número X de ciudadanos que verifiquen a ambos, al sector estatal y al sector de la empresa, que están cumpliendo con lo pactado, para que eso que dice el oyente, que disfraza esto por aquí, disfrázalo por allá, no ocurra. Pero el problema es el mismo ciudadano, profesor, con esto de las veedurías. ¿Se acuerda cuando empezó lo de la descentralización? No es que los ciudadanos de sus comunidades van a fiscalizar, ellos es los que van a decidir qué se hace con esa plata. Y al final, ¿qué ha pasado con las platas de la descentralización? De todo. Y la gente no ha fiscalizado, no sé, no les interesa, ¿será? Buena pregunta. Buena pregunta. Responsabilidad ciudadana. Por eso está de moda el tema de la veeduría. Yo fomentaría la veeduría. Hay más, cuidado que hasta le impulsaría una ley especial. Profe, Y darle fuerza legal a eso. ha estado circulando información sobre el tema de maletinazos para efectos de la aprobación de este contrato. ¿Usted ha escuchado algo de eso? He escuchado lo que ha circulado en las redes, he visto lo que ha circulado en las redes. No me sorprende, Flor, en este país nuestro, cada vez que hay temas donde hay inversión nacional o extranjera de por medio, siempre está el fantasma de la corrupción en la Asamblea. Siempre está el fantasma. Que ya ha pasado. Bueno, es que ahora hay quienes están reviviendo el caso Semis, ¿no? Correcto. Y se acuerda que para el caso Semis yo era subsecretario general de la Asamblea. Sí. Y al día de hoy, y con esto no estoy defendiendo a nadie, porque además no tengo por qué hacerlo, al día de hoy yo todavía no entiendo el escándalo del caso Semis, porque el contrato ley del Semis se aprobó por unanimidad. O sea, en los órganos legislativos, cuando se dice que hay plata de por medio, la votación es estrecha. El SEMI fue aprobado por unanimidad, con una particularidad, que cuando el SEMI fue aprobado, quien controlaba la Asamblea mayoritariamente era la oposición, el PRD y la Democracia Cristiana. Cuando llegó el contrato a la Asamblea, dicho sea de paso, el presidente de la Asamblea era Laurentino Cortizo. La bancada mayoritaria del pacto Meta le devolvió al Ejecutivo, encabezado por Mireya Moscoso, el contrato y le dijo, la Asamblea le devuelve el contrato con estas observaciones. Y el Ejecutivo de Mireya Moscoso acogió las observaciones y las incorporó al contrato y mandó el contrato de regreso a la Asamblea. Con todas las observaciones que la oposición hizo, se le incorporaron todas. Y fue aprobado por unanimidad. Para esos días, eso hace 20 años ya de eso, Flor. Para esos días yo me había operado de las varices.
Y yo estaba en mi casa convaleciendo, viendo la televisión. Cuando yo a Tito Afú sacando las plata del bolsillo, del saco, digo, pero ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué Afú dice que le dieron plata para el semis? Si para el semis el contrato fue aprobado por unanimidad. No Pero es que por eso tanto fue el escándalo, por eso fue el escándalo por lo que hizo Afu en ese momento. Afú, por Pero, eso le digo. pero ¿usted cree que él va a salir a decir una cosa que es mentira para afectarse él directamente y al resto? Esa respuesta yo no se la voy a dar. Esa respuesta no se la voy a dar. Porque si usted, como efecto, es una periodista suspicaz, usted se dio cuenta de lo que pasó tiempo después. Pero yo no le voy a responder eso. Bueno, No, son no, no, las no. 7:34 No voy a minutos ser de la suspicaz. mañana y tenemos que Tiene que regresar tirar esa primero. cáscara así a lo loco. Melissa, ¿qué hizo que me sacó de la transmisión? Yo no le saco la transmisión, le estoy diciendo que tenemos que regresar al tema minero. Pero ¿por qué me sacó él? Es que tuve que usar el otro celular, porque estaba usando el otro. Bueno, yo no lo he sacado. La verdad es que yo no lo he sacado. Oye, Cristi, se fue Cristi. Gonzalo, aquí me están preguntando si usted va a ir ¿A dónde? a la marcha de mañana. Yo sí, a mí me gustaría ir compartir con la gente, Pero el trabajo no lo deja. pero el trabajo no me deja, porque tengo que estar con Leonardo, con Flor y con Melissa No, sentado, que mire, hablando de lo que vaya a decir el presidente, profesor, que además no tengo ningún tipo de expectativas, ¿no? ¿Cuántas horas ninguna. serán de ese discurso? Uf, Coincido con usted, Gonzalo. Yo tampoco tengo tengo ninguna expectativas. expectativa. Cero expectativa. Pero Cero, bueno, cero. ojalá y nos Un equivoquemos. desgaste ahí, pero bueno, todo por la patria. No, aquí me estaba escribiendo y digo, oye, qué interesante que tengan imágenes de Londres, de Madrid, de Panamá, mañana en las redes sociales de Panamá. No Eso tengo es lo problema más con interesante. Eso será ¿Ah? lo más interesante, profesor. No, digo, qué interesante va a ser que tengan Pero, imágenes de 3 y ciudades. yo le digo que eso va a ser lo más interesante. O sea, lo que está diciendo Flor es que el discurso de Laurentino Cortizo no va a ser interesante. No, mañana la expectativa es ir en torno a la elección de la directiva de la Asamblea. Melissa,